del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que resplandezca sobre cada uno de nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, Cristo, luz de luz, y que el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Primero pedirles disculpas porque hoy la reflexión pues la he grabado un poco tarde por algunas cosas que he tenido que hacer durante el día. Pedirles disculpas. Ya me imagino que a estas alturas del día pues ya hemos meditado las lecturas de hoy. Vamos a levantarnos temprano, me imagino que a buscar la Biblia, a buscar la palabra de Dios, a alistarnos temprano, a bañarnos. Yo sé, hoy no visitamos la iglesia, no podemos por la situación en la que vivimos, pero igual, la alegría de nuestro Señor Jesucristo siempre debe reinar en nuestros corazones. Así que vamos a vestirnos bien, vamos a ponernos bonitos y aprovechemos para hacer un momento de reflexión en nuestro hogar con nuestra familia. Vayamos a nuestra Biblia, abramos la palabra de Dios, dejemos que a través de la fe, hoy escuchamos el canto, dice: aumenta mi fe, Señor Jesús. Pues pidamos a Dios que aumente nuestra fe a través de su santa palabra. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Muy bien, hoy, como ya les decía, estamos domingo, día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues hay que andar muy contentos, muy felices, siempre con esa alegría de cristianos. Recuerden que es muy feo, pero muy feo ver a alguien con la cara triste, alguien que confía en Dios. Claro, a veces la vida se nos torna difícil, pero por eso dejemos que Dios actúe en nuestros corazones a través de nuestra fe. Hemos venido meditando los textos, recuerden, Hechos de los Apóstoles, meditando lo que ha sucedido, los discípulos de Emaús, lo que está pasando con Pedro, todo lo que ha sucedido. Hemos venido viendo lo que está pasando después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en este caminar de la Pascua. Hoy en Hechos de los Apóstoles vemos la firmeza con la que continúan los apóstoles, más que todos Pedro, pronunciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta reflexión de hoy domingo quería aprovechar para hablar de lo que estamos viviendo ahorita. En este momento, en esta situación en la que vivimos, pues es cuando más a prueba se está poniendo nuestra fe. Yo creo que nadie de los que escucha esta reflexión pues había vivido un momento tan terrible como el que estamos, bueno, decirlo así por la situación en la que estamos, pero recuerden que desde la fe pues no todo es malo. Pero sí, una situación como esta en la cual hemos dejado nuestras actividades diarias para tener que ir a la iglesia, ya no vamos a misa, no podemos ir a las celebraciones, no podemos visitar en la iglesia la hora santa, no podemos reunirnos con nuestros hermanos. Pero como les decía anteriormente, la fe se demuestra desde aquí. Creo que esta es una oportunidad que Dios nos ha dado para que de verdad demostremos de qué estamos hechos. Aquí es donde se comprueba si somos verdaderos católicos, si tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, o nos va a servir la lección para ver que no estamos tan afirmados a nuestro Señor Jesucristo. Hay que creer en Dios, hay que creer. Yo sé que estamos viviendo momentos muy difíciles, muy terribles, así como lo que pasaban los apóstoles. Recuerden, Pedro fue llevado y lo han intentado, lo han golpeado y lo han intentado detener, incluso sentenciar a muerte. Bueno, lo mismo estamos viviendo ahorita con esta situación difícil. Yo sé que muchos estamos tal vez encerrados en nuestras casas, que en unos lugares pues las normas son más estrictas que en otras. Extrañamos a nuestros familiares, extrañamos ver las personas con las que nos reuníamos a diario y así, pero es aquí donde se demuestra nuestra fe. Vemos cómo los apóstoles predican la palabra de Dios y cómo Pedro alza la voz y dice: presten atención a lo que voy a decir, israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio. Él siempre está centrado en Jesucristo. Lo mismo nosotros en esta situación difícil. Es como reafirmar que creemos verdaderamente en Él, predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, en este momento
la desesperación, tal vez la tristeza de no ver a nuestras familias, la preocupación. Puede llegar momentos que tal vez llorar, porque nos sentimos solos. Tal vez sabemos personas encerradas en la ciudad, no tenemos comida, no tenemos lo necesario, entonces caer en cierta depresión, pero tenemos que estar firmes desde la fe, que nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompaña. A Pedro pues lo golpeaban, lo arrestaban, lo llevaban y lo amenazaban, pero él seguía con esta actitud. Entonces nosotros tenemos que seguir con esta actitud de que vamos a salir adelante a través de esta pandemia, porque Dios nos acompaña y porque Él ha permitido esto para la conversión de cada uno de sus hijos. Ya les decía, no es algo terrible, no es algo horrible. Mucha gente con eso de que las noticias, de que cada vez hay más casos y que cada vez hay más muertos, y nos preocupamos y que hasta cuándo va a durar esto. No. Tenemos que mantener la calma desde la fe. Tenemos que confiar en Dios. Esto va a durar hasta que Dios así lo quiera y así Él lo permita. Dice Pedro en la carta de los apóstoles: pongan siempre delante al Señor, con Él a la derecha no vacilaré. Tenemos que poner siempre a Dios en primer lugar. En este momento Dios debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Él debe ser primero, porque Él nos acompaña. Recuerden, sus hijos, Él ha mandado a su Hijo para que esté con nosotros. Entonces no debemos temer. La situación está un poco difícil, sí, pero Dios no abandona a sus hijos. Junto a Él dice: yo no voy a temer. Mi lengua canta llena de gozo y mi carne descansa esperanzada. Hay gente que ahorita ya no la calienta el sol, ya no sabe qué hacer, ya no quiere estar encerrado, ya presiente que se va a morir, pasa llorando por las noches. Es vivir sin desesperanza, es no vivir confiados en Dios. Tenemos que tener una actitud positiva, tenemos que, más en estos momentos, brindar una sonrisa a aquel que la necesita, tratar de estar bien, tratar de estar unidos a Dios en la fe, buscar a Dios, buscar a Jesucristo a través de la oración. Tenemos que firmar y confirmar nuestra fe en Cristo. Tenemos que creer y decirle a Jesús: mira, Jesús, yo estoy preocupado, pero yo sé que tú tienes el control. Mira, Dios, yo me preocupa mi familia, pero yo sé que tú los vas a cuidar, yo sé que tú los vas a proteger. Yo sé que tal vez ellos están escasos de alimentos, pero tú les vas a proveer, tú les vas a dar. Entonces, tener la confianza en Dios. Él nos ha enseñado el camino, la vida. Él nos ha llenado y nos llenaremos de gozo en su presencia. Llenémonos del gozo y de gozo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos que las cosas van a salir bien, que las cosas van a mejorar. No nos encerremos, como les digo: ay no, que qué vamos a hacer, que nos vamos a morir. Y no, tampoco, no lleguemos al extremo. Tenemos que confiar en que Dios nos acompaña. Dios ha permitido esto, ya les decía, para conversión de todos sus hijos. En la segunda lectura dice Pedro: no olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus padres, no con algún rescate material de oro o de plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, Cordero sin mancha ni defecto. Hemos sido salvados por Jesucristo. Jesús nos acompaña todos los días. Jesús está con nosotros todos los días. ¿A qué le voy a temer? Señor, me enseñaste el sendero de la vida, dice el Salmo de hoy. Jesús es nuestro sendero, es con quien debemos caminar. Sí que la situación está difícil, vamos a caminar con Jesús. Sí que estoy preocupado por mi familia, vamos a caminar con Jesús. Sí que yo veo que esto no se acaba pronto, vamos a confiar en Jesús. Vamos a poner la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer verdaderamente que Él nos está ayudando y que Él está trabajando. En el Santo Evangelio vemos la historia de los discípulos de Maús, cómo ellos no pueden creer. Ya en las reflexiones anteriores hemos meditado este Evangelio, cómo ellos no creen. Pero viene Jesús y les llama la atención y les dice: que duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. No tenía que padecer. Él se los explica que Jesús que Él mismo tenía que padecer. Entonces muchas veces nosotros caemos en la desesperanza, muchas veces no podemos ni dormir porque verdaderamente no hemos entendido el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que en esta vida
nuestra permanencia en la tierra no es eterna, sino que solo es un paso para llegar a la santidad. Nosotros tenemos que tener objetivo, ¿qué? El cielo. Por eso el canto de hoy: aumenta mi fe, Señor Jesús. Aumenta mi fe. Hay que pedir a Jesús que aumente la fe de cada uno de nosotros para que creamos verdaderamente en Él. Así como Pedro firmemente, después de los problemas y las situaciones, de los golpes, llevados a encerrar, así también nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe y creer que Dios nos va a librar de esta situación difícil que estamos pasando. Bueno, estoy preocupado por lo que está pasando, entonces voy a doblar rodillas, le voy a orar a Dios, que yo sé que Él me va a escuchar, que yo sé que mi Padre Dios me va a ayudar. Tener la confianza puesta en Dios, de lo contrario no vamos a poder avanzar. Los discípulos de Maús no podían avanzar a ningún lado hasta que Jesús parte el pan. Sí, hasta que Jesús parte el pan y abre sus memorias. Tampoco los apóstoles hasta este momento ya se les habían aparecido unos ángeles y no creían. Entonces muchas veces nosotros no creemos que Jesús va a hacer la obra en esta situación difícil. Miren, hermanos, confiemos mucho en el Señor Jesús. Él nos va a ayudar. No perdamos la alegría, no caigamos en la desesperanza, como dice la primera lectura. Hay que confiar en Jesucristo. Pongamos nuestra fe en el Señor. Pidamos por aquellos que necesitan y también pongamos nuestro granito de arena. Hay que ayudar a aquellos que podemos ayudar desde nuestras fuerzas. Hay que unirnos más que nunca, pero hay que unirnos en oración. Hay que pedirlo a Dios que sea Él el que nos cuide en esta pandemia. Recuerden, Él nos cuida, Él nos protege. Él está siempre con nosotros. Siempre nos acompaña. Él nos va a librar de la muerte, dice la primera lectura. Entonces confiemos en Dios, que no solo nos libre de una muerte física, sino de una muerte espiritual, y que un día podamos gozar de la vida eterna con Él. Así que muchos ánimos. Si andamos ahí un poco decepcionados, pues pongamos a cantarle, pidámosle a Dios que nos aumente la fe y sigamos adelante, que este caminar sigue. Sigamos creyendo en un Jesucristo todopoderoso, pero sobre todo a través de la fe, creer que Jesús ha resucitado en mi vida y que yo soy criatura nueva del Señor. Oremos. Señor Jesús, que así como Pedro, que no perdió las esperanzas, que siguió predicando a través de tanta persecución y problema, no se detuvo, también así nosotros en medio de esta situación, de esta enfermedad que enfrentamos, nos unamos más como cristianos, aumente nuestra fe en nuestro corazón y sigamos adelante, creyendo que tú eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza y que tú nos vas a librar de cualquier tipo de enfermedad y librarás a aquellos pues que ya han sido contagiados. Señor Jesús, te pedimos misericordia para cada uno de nosotros, tus hijos, y que sobre todo no perdamos la fe.